Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del canal Riva Desnudo que además los miércoles les ofrece a las 6 de la tarde sus videos temáticos con asuntos relacionados con el pensamiento crítico de sociedad, de política, de religión, de pseudociencias, etcétera. Y los jueves de 7 a 9 de la noche nuestro streaming en vivo y con todo, donde tocamos todo tipo de temas que ustedes quieran, además de hablar de arte, de poesía, de artes plásticas y algo de música, porque, y esto siempre es importante recordarlo, solo tenemos una herramienta para pensar y para sentir, y es nuestro cerebro. No tenemos dos, no tenemos tres, no tenemos entes separados, sino que pensamos y sentimos con la misma herramienta. Por eso hay que tenerla bien afinada primero para pensar correctamente, después para sentir intensamente. Y en esta serie que es Ahora Música, lo que yo trato de hacer es compartir música que me parece importante, música que no tiene la exposición en el mundo de lo comercial o de lo mainstream o de lo más conocido, de los más reproducidos de las plataformas de audio, pero que yo creo que tiene un valor, valor musical, valor en letras, valor en interpretación, valor en creatividad. Y entonces, pues es una forma de darles un poco más de exposición. Todos los vídeos de Ahora Música están sin monetizar, no los monetizamos para evitarnos problemas de copyright. Pero si ustedes quieren ayudar al canal, por supuesto lo pueden hacer en Patreon o en PayPal y están los enlaces en la descripción, donde también está siempre la versión original del vídeo que vamos a ver, que vamos a comentar, para que ustedes lo puedan ver completo sin mis interrupciones. Pero aquí son importantes las interrupciones. Así que en este caso vamos a oír a una banda que se llama The Mona Lisa Twins, las gemelas Mona Lisa. Y se llaman Mona y Lisa de verdad, porque su padre, por lo visto, era un cachondo. Entonces a sus hijas gemelas les puso Mona y Lisa. Ellas son, si mal no recuerdo, austríacas, pero radican en Londres y han hecho todo su trabajo musical en Londres. Y precisamente allí, durante mucho tiempo, han sido las artistas residentes del Cavern Club. El Cavern Club es este club que imita, recrea, reinventa el famoso Cavern Club donde los Beatles se hicieron famosos, donde los Beatles empezaron a trabajar. Y allí precisamente ellas fueron artistas en residencia haciendo sobre todo covers. Han hecho muchísimos covers, sobre todo de los Beatles, tienen covers deliciosos de los Beatles. Pero ahora están finalmente, una cosa que se les pidió mucho, pues sacando su propia música, y un ejemplo de eso es esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Me compré un político, que tiene una mala leche, pero tiene una mala leche espectacular, tiene una mala leche deliciosa, porque parte de la base precisamente de que cuando tienes mucho dinero, probablemente no te puedas comprar a todos los políticos, pero alguno que otro está en venta. Las Mona Lisa Twins. Para diferenciarse siempre una es pelirroja y la otra rubia. I bought myself a politician, 'cause I've never said I played fair. They're currently on sale, just pick them up from Yale. They're even cheaper if you take a pair. Gonna win, I also bought the opposition. It's better to be safe, you never know. And then for even less, the press to wrap it up and I was good to go. Me gusta mucho el video. Obviamente lo que estamos escuchando no es una versión en vivo, sino es una versión de la versión de estudio que se hace playback cuando uno hace los videos. Esto lo sabe todo el mundo. Pero me gusta mucho la actuación de ellas. Me parece que tienen una habilidad especial para estar ante las cámaras. Y para crear música un poco de... Y vamos a ver después que tiene allí hay influencias raras. Esto que es un poco de music hall, un poco de música de los años 40, un poco de contar historias con cierta maldad. Ella, por supuesto, está vestida como todo un potentado. Ella es, no sé si es Mona o Lisa, la pelirroja. Y la otra, pues cumple el papel de todas las demás personas a las que ella ha comprado. Pero hablando de influencias, yo siento que tanto en la canción como en algo que vamos a oír después está la influencia de todos esos covers de los Beatles que durante tanto tiempo hicieron
las Mona Lisa Twins. La banda es la banda que puede comprar un millonario, no podrá comprar a todos los jueces, pero algunos sí, lo tenemos a la izquierda. Está la familia real, que finalmente o la aristocracia, representada por la segunda Lisa, la segunda gemela rubia, la policía, que está la batería, y por supuesto el clero, que está hasta la derecha. Algunos de todos estos siempre están en venta. Esas armonías. Tanto los de atrás como el momento en que hacen las armonías, y lo voy a señalar con la mano, miren allí, son claramente, por lo menos desde mi punto de vista, díganme si me equivoco me lo dicen en los comentarios, pero me recuerda mucho a los Beatles, y esa armonía en particular he estado tratando de acordarme si es la de Octopus Garden, perdón, o de cuál canción en que hay una armonía muy, muy parecida de los Beatles a la que hacen aquí las Mona Lisa Twins. A ver, es imposible hacer música, hacer covers de una banda y no finalmente acabar influido por esa banda, sobre todo cuando han estado tan cerca de esa. Que no es malo, solo lo señalo. If they are not on sale, I pick them up from jail. It doesn't hurt to have a few to spare. Solo doble. Es Beatles. Un detalle curioso de esta toma final y de buena parte de las tomas que hacen, pero esta en particular usan una lente gran angular. Ya sé que no es la idea es comentar música y no el vídeo, pero el vídeo funciona aquí como un apoyo importante para la música. Esto solo lo puedes hacer ahora con cámaras que están controladas por computadora, por ordenador, están informatizadas, de modo que hagan el mismo movimiento exactamente todas las veces que lo necesites. Porque esa cámara ha tenido que hacer el mismo movimiento en cada uno de los personajes que está representando cada una de las hermanas. En este caso, la rubia es la que está representando 700,000 personajes, pero todas las veces la cámara tiene que hacer lo mismo porque luego tienes en la mesa de edición, lo que tienes que hacer es juntar todos los personajes y hacer que parezca que todos están ahí a la vez. Yo esto lo hice alguna vez en fotografía, pero bueno, solo necesitabas un trípode, no necesitabas moverte. Es un truco bonito de hacer que una sola persona esté en varios lugares. Una vez hice algo que nunca se publicó mucho, que fue una última cena,
la última escena de Leonardo con una modelo en desnudo. Pero bueno, nunca se difundió aquello. Era bueno, yo creo que además era muy respetuoso por analizar lo que había hecho Leonardo, pero con un solo personaje que hace los 12 apóstoles y el Cristo. Y entonces ese es un detalle importante pues del final. La armonía a mí me suena a los Beatles, los coritos atrás del me retrotraen a unos Beatles además muy tempranos. Pero esto no le quita, por supuesto, ningún valor, ninguna importancia, ninguna relevancia al trabajo que está hecho. Primero, musicalmente funciona muy bien. Las voces de ellas están donde tienen que estar. El solo de guitarra doble me gusta muchísimo. Hay un debate ahora sobre los solos de guitarra, porque hay gente que cree que los solos de guitarra tienen que ser de competición, o sea, muy rápidos, a ver quién mete más notas en un microsegundo y hace cosas más difíciles. Yo creo que no, yo creo que hay grandes solos de guitarra y grandes solos de bajo y de flauta y de cello y de lo que tú quieras, que no tienen que ser ni enormemente prolongados ni enormemente difíciles, sino que tienen que casar con la canción, que tienen que impulsar hacia adelante la canción. Y en ese sentido hemos hablado ya de varios solos de guitarra aquí. Entonces, quien crea que el solo de guitarra existe para exhibir solamente una capacidad acrobática tipo Eddie Van Halen, que me parece excelente, pero no todo el mundo puede ser Eddie Van Halen, pues yo creo que se equivoca. Los solos de guitarra tienen que ser pues más o menos como este que han hecho las Mona Lisa Twins. No digo que así de duración, sino que tenga esa característica. Tienes una canción que tiene un puente musical en el cual la melodía, lo que haces tú en el instrumento solista que estés usando, me da igual si es la mandolina o el arpa, impulsa hacia adelante la canción, te mete, te sostiene en el feeling, en la percepción de la canción, en su estilo general, en la emoción que te está generando, y más cuando se trata de algo ligeramente satírico, más que satírico, sarcástico, de Me compré un político de las Mona Lisa Twins. Así que pues, les recomiendo mucho la banda, tienen cosas muy bonitas. Acaban de sacar una canción muy guapa en la que la protagonista, que nuevamente es la hermana pelirroja, pasa una serie de tipos a los que les va pasando un cuestionario como si los estuviera entrevistando para darles empleo, pero les está haciendo preguntas para buscar pareja. ¿Cuántas veces invitas tú a cenar a tu pareja? No me acuerdo de las preguntas, me las estoy inventando. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? ¿Qué tan buena persona eres? Tratando es una cuestión también un poco humorística de la tremenda búsqueda de la persona con la que uno quiere pasar, si no el resto de su vida, una parte importante de su vida. Porque todas las personas con las que pasamos una parte de nuestra vida nos dejan huella. Y ese video es que es el más reciente de las Mona Lisa Twins, me gustó muchísimo, pero quería comentar porque el comentario social nunca debe estar lejos de la música, nunca debe apoderarse de la música, pero siempre que esté presente, que pase por ahí, que diga, ay, cuidado, te estoy mirando, siempre es bueno. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, y los invitamos los miércoles a las 6 de la tarde a nuestros videos temáticos y los jueves a nuestro streaming en vivo y con todo. Hasta la próxima, que vamos a compartir más música. Gracias.